Un martes cualquiera regresé a casa, y antes de siquiera soltar las llaves, escuché unas risas que no pertenecían a mi hogar. Mi nuera estaba en mi sala enseñándole la casa a un comprador. Pensé que sería buena idea vender la suegra, decía ella con una seguridad que no había ganado. Yo solo respiré hondo aferrándome al marco de la puerta. Tú ya viviste tu vida, respondió con falsa dulzura. Y tú apenas estás empezando a arruinar la tuya. Ese silencio cayó como un portazo. La vi ponerse pálida como si recién entendiera con quién estaba hablando. Yo no sé quién está viendo esto, ni desde dónde, pero aquel día marcó algo en mí. No voy a olvidar jamás ese sonido. Era la tarde, el sol filtrándose por las cortinas, cuando regresé de una cita médica. Apenas había cerrado la puerta cuando escuché esa risa, ajena a vibrar contra las paredes, que levanté con mis propias manos, hace más de 3 décadas. Dejé mi bolsa en el recibidor. Me temblaron los dedos no por miedo, sino por una intuición amarga que se formaba en mi pecho. Avancé despacio cada paso sobre la madera sólida que elegí con mi marido años atrás. Al doblar hacia la sala los vi. Lorena, mi nuera, estaba junto a la ventana grande, con esa mirada de ya me pertenece todo que había ido puliendo con el tiempo. A su lado había un hombre de traje gris tomando fotos con su celular. No lo había visto jamás. «Los acabados son originales», dijo ella con una sonrisa que me heló. «Mire estos techos altos. Esta luz natural es una joyita de verdad». Me quedé detenida en el marco mientras el desconocido anotaba algo en una libreta. Entonces escuché la cifra, una que solo existía en mis papeles privados. 480.000 pesos, dijo ella sin parpadear. Es un precio justo por la zona. Sentí que el aire se volvía espeso. En cuanto Lorena me vio, hubo un destello en sus ojos. No era vergüenza. Era cálculo frío. «¡Ay, suegra!». «No la escuché entrar», murmuró con una voz empalagada. Yo no contesté. Solo la miré fijamente. El desconocido se me acercó con la mano extendida. «Buenas tardes, señora. Soy el señor Maldonado. Vine a ver la propiedad». Mis labios respondieron solos. «A ver mi propiedad». Lorena soltó una risita tensa. «Bueno, pensé que sería bueno considerar opciones». Se inclinó hacia mí bajando la voz. «Al final de cuentas, tú ya viviste tu vida, mamá. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿No crees que sería mejor venderla para que todos podamos aprovechar ese dinero?». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el señor Maldonado se aclaró la garganta, dándose cuenta demasiado tarde de que se había metido en la boca del lobo. Mis ojos se apartaron de ella. Esa mujer que llegó hace 2 años, pidiendo techo, que se envolvió con mis sábanas, que usó mis platos, que prometió frente a mi hijo Gio, que lo amaría en lo bueno y en lo malo. Tú ya viviste tu vida. Las palabras me zumbaron en la cabeza como un enjambre rabioso. Respiré hondo. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no era vergüenza. Era algo más viejo, más feroz, algo que había dormido demasiado tiempo dentro de mí. Cuando hablé, mi voz sonó tranquila, peligrosamente tranquila. «¿Y tú?». Hice una pausa dejando caer cada sílaba como piedra en agua quieta. «Apenas estás empezando a arruinar la tuya». Lorena parpadeó. Su sonrisa se quebró. Yo no repetí nada. Me giré hacia Maldonado, que ya guardaba su libreta con prisa. «Señor Maldonado, lamento que haya perdido su tiempo», dije con una cortesía afilada. «Esta casa no está en venta. Nunca lo ha estado. Y quien le dijo lo contrario no tiene ningún derecho sobre ella». Él asintió casi tropezando al dirigirse a la puerta.
Lorena intentó detenerlo inútilmente. La puerta se cerró con un clic seco. Y entonces quedamos solas. Lorena me enfrentó con los ojos encendidos, rabia pura, intentando sostenerse detrás de una sonrisa rota. ¿Cómo se te ocurre humillarme así, siseó? Yo solo quería ayudar. Esta casa ya no sirve, se está cayendo. Y Esteban y yo, Esteban y tú la corté. Viven aquí por mi generosidad, comen mi comida, duermen bajo mi techo. Y ahora te encuentro intentando vender lo que no te pertenece. Ella empalideció. Yo no. Yo solo quería. ¿Qué querías, Lorena? Mi voz seguía calma, pero cada palabra era un bisturí. Quitarme mi casa mientras sigo viva. Decidir que ya no valgo. Dejarme sin nada como si fuera desecho. Ella negó temblándole los labios. Me acerqué. Soy baja, pero en ese momento la miré como si creciera metros. Esta conversación no ha terminado, murmuré. Pero te voy a dar un consejo. Reza para que Esteban no se entere de esto antes de que yo decida qué hacer contigo. Me di la vuelta y subí las escaleras. Las piernas me flaqueaban, pero no podía mostrárselo. Cerré con llave mi recámara. Me senté en el borde de la cama, esa cama donde compartí 30 años con mi marido, donde lo cuidé en sus últimos días, donde lloré hasta quedarme seca. Solo allí permití que mis manos temblaran. Tú ya viviste tu vida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía mirarme y decidir que mi tiempo se había acabado? Que no merecía el techo que construí ladrillos a ladrillo. Apreté los puños. El problema era claro, Lorena no sabía quién era yo. No sabía que esta casa no era solo paredes. Era mi historia, mi sacrificio, mi orgullo. Y lo peor, no sabía hasta dónde podía llegar una mujer cuando le toca lo que ama, pero estaba a punto de averiguarlo. Abajo escuché pasos, la puerta abriéndose, la voz de Esteban preguntando qué había pasado, y la voz aguda de Lorena inventando su versión. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que formé con mis propias manos. La bugambilia que planté cuando nació Esteban, el limonero que sembré con Julián y la banca de hierro, donde él y yo tomábamos café de olla, cada amanecer escuchando cómo despertaba el vecindario. Aquella no era solo mi casa, era mi historia entera. Y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármela. Apoyé la frente contra el vidrio frío. Lorena acababa de cometer el mayor error de su vida, aunque todavía no lo entendiera. Esa noche no bajé a cenar. Escuché los golpecitos suaves en mi puerta, la voz preocupada de Esteban preguntando si estaba bien, diciendo que necesitábamos hablar. No contesté. Sabía que si abría, si veía su cara, mi rabia podría convertirse en palabras que después me perseguirían. En vez de eso, me dejé caer en el sillón junto a la ventana, observando cómo las sombras del jardín iban avanzando mientras la tarde se convertía en noche. Y ahí, en ese silencio espeso, hice algo que no hacía desde hacía años: recordar. Recordarme. Mi nombre es Mariela Ortega, tengo 68 años. Pero hubo un tiempo en que esa edad me parecía una cifra imposible, lejana, como si perteneciera a otra vida. Hubo un tiempo en que nada lograba detenerme. Cerré los ojos y me vi a los 33, el cabello oscuro recogido en una trenza apretada, las manos manchadas de tinta y polvo de yeso, inclinada sobre una mesa de dibujo, en una oficina diminuta, con una sola ventana. Era 1990. Me acababa de graduar como arquitecta en un mundo donde aún se cuestionaba que una mujer llevara casco, botas y planos bajo el brazo. Julián trabajaba como contador en una empresa mediana, siempre paciente, siempre sereno. Esteban tenía apenas 3 años.
y corría descalzo por nuestro departamento, rentado un tercer piso en Guadalajara, donde los vecinos de arriba hacían tanto ruido que parecía que empujaban muebles toda la noche. Mariela decía a Julián, mientras bebíamos café de olla: «En la madrugada algún día tendremos nuestra propia casa, una que tú diseñes, una que sea solo nuestra». Yo sonreía, pero por dentro pensaba: no algún día, pronto, porque nunca fui mujer de esperar. Trabajé 5 años en 3 empleos distintos. En el día diseñaba casas en un despacho donde me pagaban la mitad de lo que ganaban mis compañeros hombres. Por las tardes daba clases de dibujo técnico en una preparatoria. Y por las noches, cuando Esteban se dormía, me sentaba en el comedor a trabajar proyectos freelance para constructoras pequeñas que necesitaban planos rápidos y baratos. Julián jamás me pidió que bajara la marcha. Nunca dijo ya basta ni descansa un poco. Cuidaba de Esteban cuando yo tenía entregas, me preparaba té. Cuando los ojos ya no podían enfocar líneas rectas, me masajeaba los hombros. Cuando la tensión me dejaba la espalda rígida. «Eres la mujer más fuerte que conozco», me murmuraba, y yo le creía porque tenía que creerle. En 1995, después de media década durmiendo no más de 4 horas por noche, de ahorrar cada moneda, de decir no a fiestas y vacaciones, compramos el terreno. No era grande, apenas unos 400 metros, en las afueras de Zapopan, un lugar que entonces aún tenía aire de campo. Pero era nuestro. Aún puedo recordar la primera vez que pisé ese pedazo de tierra húmeda por la lluvia reciente. Hierba alta, piedras, olor a tierra mojada. Julián me tomó la mano y preguntó: «¿Qué ves?». Cerré los ojos y respiré. Vi las paredes levantarse, las ventanas llenarse de luz, un jardín donde Esteban pudiera jugar, una cocina amplia para cocinar los domingos, una biblioteca para nuestros libros. «Veo nuestra vida», le respondí. Y entonces comencé a construirla. Diseñé cada centímetro, la orientación, la ventilación, la altura de los techos. Closets profundos, habitaciones amplias, baños con luz natural. Pero no solo diseñé, también construí. No teníamos suficiente para pagar mano de obra, así que aprendí. Mezclé cemento, coloqué tabiques, nivelé pisos. Mis manos antes suaves se llenaron de callos y marcas. Julián trabajaba conmigo cada fin de semana. Esteban jugaba entre los montones de arena levantando castillos mientras nosotros levantábamos nuestro hogar. Nos tomó 3 años de sudor, de frustraciones, de noches doloridas y madrugadas heladas. Pero en 1998 finalmente nos mudamos. La primera noche aún no teníamos cama. Me acosté en el piso de la recámara principal mirando el techo que yo misma había dibujado 1000 veces, tocando las paredes recién pintadas. Lloré. Lloré tanto que Julián se asustó. «¿Qué pasa?», preguntó abrazándome. «Nada», susurré. «Es solo que... lo logramos. Esa casa no era ladrillos. Era mi desafío al mundo. Mi prueba de que una mujer puede contra todo». Los años pasaron. Esteban creció entre esas paredes. Aprendió a extendió a andar en bicicleta en ese jardín. Celebró cumpleaños en esa sala. Trajo amigos, sueños, decepciones. Julián y yo envejecimos ahí. Pintamos cuartos, plantamos árboles. Nos reímos, discutimos, nos reconciliamos. Hasta que hace 8 años la vida se detuvo. A Julián le diagnosticaron cáncer de páncreas etapa 4. 6 meses, dijo el médico. Pero Julián vivió 11. 11 meses en los que esta casa se volvió hospital, trinchera, templo. Y yo me convertí en enfermera soldado viuda anticipada. Lo cuidé en nuestra recámara, en la misma cama donde compartimos 30 años. Le di sus medicinas con las mismas manos que él tanto amaba.
Lo bañé cuando su cuerpo dejó de obedecerle y la fragilidad se volvió parte de su sombra. Le leía sus libros favoritos con voz baja para que el dolor no le pesara tanto. Y cuando el cáncer finalmente lo quebró, murió aquí entre mis brazos mirándome con esos ojos que me habían visto levantar mundos enteros desde la nada. Sus últimas palabras fueron: «Cuídala, también es tuya». No hablaba de mí. Se refería a la casa porque él lo sabía. Sabía que estas paredes eran más que un refugio. Eran mi legado, mi obra maestra, la prueba viviente de que Mariela Ortega había existido y había dejado huella. Cuando Julián murió, Esteban insistió en que me mudara con él. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», me repetía. «Ven a vivir con nosotros». Pero me negué. ¿Cómo podría abandonar el único sitio donde aún siento su presencia? ¿Cómo iba a dejar los árboles que sembramos juntos, las habitaciones que pintamos, el jardín, donde esparcí sus cenizas? Elegí quedarme sola, pero en casa. Y ahora, 27 años después de haberla terminado, 35 desde que compramos el terreno, alguien entra en mi sala y decide que todo eso no cuenta, que yo ya viví lo suficiente, que ha llegado la hora de vender. Abrí los ojos. La noche ya había devorado el cielo por completo. Las luces lejanas de la ciudad titilaban como brasas apagándose. Me incorporé del sillón. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Fui al closet y bajé una vieja caja de zapatos del estante más alto. Dentro estaban los planos originales de la casa, amarillentos, llenos de dobleces, manchados de café y de lágrimas. Los extendí sobre la cama. Pasé los dedos por las líneas que tracé hace décadas. Cada medida, cada ángulo, cada sueño convertido en algo sólido. El mercado decía que la casa valía 480.000 pesos. Para mí no tenía precio. Y si Lorena creía que podía arrebatármela con sonrisas de plástico y compradores desconocidos, estaba terriblemente equivocada. Porque yo soy Mariela Ortega, la mujer que construyó su propio castillo. Y los castillos no se entregan sin pelear. Doblé con cuidado los planos, los guardé en su caja, y entonces hice algo que no hacía desde el funeral de Julián. Me arrodillé junto a la cama y recé. No pedí paciencia. No pedí perdón. Pedí fuerza, porque iba a necesitarla. A la mañana siguiente bajé a desayunar como si nada hubiera ocurrido. Lorena estaba en la cocina preparando café. En cuanto me vio, su espalda se tensó. Sus manos quedaron suspendidas sobre la cafetera. «Buenos días», dije con voz neutra, casi amable. Parpadeó desconcertada. «Buenos días, mamá», respondió. No dije más. Solo saqué mi taza favorita, la de cerámica azul, que Julián me regaló en nuestro 10º aniversario, y esperé mi turno para servirme café. El silencio en la cocina era tan denso que parecía un muro. Unos minutos después entró Esteban, con esa expresión de hombre que no duerme bien desde hace tiempo. Mi hijo, mi único hijo, 43 años, ingeniero civil, con las primeras entradas marcadas y esas arrugas alrededor de los ojos que le dan un aire cansado. Me miró esperando una explosión, pero yo sonreí. «¿Dormiste bien, hijo?» Su sorpresa fue evidente. «Sí, mamá». «¿Y tú?» Como siempre respondí, dando un sorbo a mi café. «Voy a salir unas horas. Tengo que hacer unos trámites». Ellos intercambiaron una mirada rápida. Lorena parecía aliviada. Esteban cauteloso. No les di oportunidad de preguntar. Tomé mis llaves del bolso y salí sin mirar atrás. Pero no iba a hacer trámites. Iba a recordar. Manejé hasta un pequeño café en el centro, uno donde Julián y yo solíamos escondernos cuando el mundo nos quedaba grande. Me senté junto a la ventana, pedí un americano y dejé que mi mente viajara 2 años atrás,
Solo 2 años habían pasado desde que Esteban llegó acompañado de Lorena. Era una tarde de octubre. Estaba podando las rosas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, con una maleta en cada mano y una mujer desconocida a su lado. Mamá, dijo él con esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando iba a pedirme algo importante, te presento a Lorena, mi novia. Novia, ni siquiera prometida. Ella tendría unos 32 años. Esteban 41. 9 años de diferencia. Cabello negro lacio, cada hebra en su sitio. Uñas rojas impecables. Ropa ajustada que no gritaba marcas, pero trataba de imitarlas. Y esa sonrisa. Dios mío. Esa sonrisa parecía ensayada frente al espejo. Un placer conocerla, señora Ortega, dijo con voz suave, casi infantil. Esteban me ha hablado tanto de usted. Le di la mano. Estaba fría, demasiado fría para un día tan cálido. El placer es mío, respondí mirando de reojo a mi hijo. ¿Van a pasar o solo venían de visita? Esteban carraspeó. En realidad, mamá, necesitamos un favor. Por supuesto que sí, pensé. Ya podía adivinar hacia dónde iba. Me contó que había perdido su trabajo hacía 3 meses. Reestructuración, le dijeron. El último en entrar, el primero en salir. Y Lorena, según ella, estaba entre empleos. Qué manera tan elegante de decir desempleada. Necesitamos quedarnos aquí un tiempo, dijo Esteban evitando mis ojos. Solo hasta que encuentre algo. Un par de meses máximo. Un par de meses. Debí haber dicho que no. Debí haber preguntado por qué no le pedían ayuda a la familia de ella. Debí haber puesto límites. Pero vi en Esteban algo que nunca había visto en él: desesperación. Está bien, le dije. Pueden quedarse. Lorena sonrió. Una sonrisa de triunfo disfrazada de gratitud. Gracias, mamá. No imagina lo que esto significa para nosotros. Mamá. Qué rápido se apropió de la palabra. Los primeros días fueron tolerables. Lorena era amable, atenta, ayudaba a limpiar, preparaba desayuno. Me preguntaba si necesitaba algo del súper. Esteban mandaba currículums por la mañana y por la tarde, acompañaba a Lorena a conocer la zona, o se encerraban en su habitación. No quise invadir su espacio. Eran pareja, necesitaban privacidad. Pero los cambios empezaron. Pequeños, casi invisibles al principio. Lorena reorganizó la cocina. Es más práctico así, mamá decía mientras movía mis ollas. Luego cambió las cortinas de la sala sin preguntarme. Las otras ya estaban muy viejas. Después trajo un sofá que había comprado en oferta y mandó mi sillón favorito al sótano. Este es más moderno, aseguró. Y cada vez que yo protestaba, Esteban intervenía: mamá, no exageres. Solo está tratando de ayudar. Ayudar, ayudar a borrar mi presencia de mi propio hogar. Me quedé callada porque no quería ser la suegra difícil, la que estorba, la que hace drama. Así que apreté los dientes y sonreí. Lo que sería un par de meses se convirtió en 6. Luego 1 año. Luego 1 año y medio. Esteban consiguió trabajos temporales, pero nada estable. Y Lorena, con cada semana que pasaba, iba ocupando más espacio en una casa que no era suya. Lorena seguía buscando la casa ideal, pero nunca encontraba nada que la convenciera. Y mientras tanto mi casa dejó de sentirse mía. Ella ya empezó a invitar amigos sin avisar. Celebraban cumpleaños de gente que yo ni conocía en mi sala, usando mi vajilla buena, la que solo sacaba en Navidad, y luego dejaban todo sucio apilado en el fregadero, como si yo fuera la empleada de todos. Cuando les pedía que ayudaran con los gastos, Esteban me miraba con esa expresión de niño que teme defraudar.
Mamá, sabes que andamos cortos. En cuanto mejore la situación, te prometo que... Pero la situación jamás mejoraba. Y cada día Lorena se comportaba menos como una invitada y más como si fuera la nueva dueña. Comenzó a llamar a mi casa nuestra casa, a mi jardín, nuestro jardín, a mi sala, nuestra sala. Cuando sus amigas le preguntaban, respondía con una naturalidad insultante. Sí, vivimos aquí. Es una casa familiar, como si yo fuera apenas una inquilina más. Esteban, mi hijo, parecía ciego. O peor, parecía no querer ver. Una noche lo confronté. Habían pasado 6 meses desde que Lorena redecoró mi comedor, sin siquiera consultarme. Hijo, le dije, cuando por fin logramos estar solos necesitamos hablar. Él suspiró cansado, como si ya conociera el tema. Mamá, por favor, no empieces. ¿Empezar qué? A defender lo que es tuyo, a exigir respeto. Lorena te respeta, respondió, pero su voz sonaba hueca, como si repitiera un guión que alguien le había dictado. Solo quiere que la casa se vea bien, que todos podamos disfrutarla, continuó. Antes de que ella llegara todo era tranquilo. Esteban cerró los ojos. Mamá, no hagas esto, por favor. ¿Hacer qué? Recordarte que esta casa es mía, que están aquí porque yo lo recibí. Ya lo sé, mamá, gritó de pronto. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que ella no me lo recuerda todos los días con esa forma de mirarte? Como si te estuviera haciendo un favor. Me quedé helada. Lorena no me recuerda nada, continuó él con la voz quebrada. Solo actúa como si tuviera derecho a estar aquí. Y lo tiene porque yo se lo di. Se pasó las manos por la cara derrotado. Mamá, la amo y necesito que hagas un esfuerzo por llevarte bien con ella. La amo. Esas 3 palabras lo explicaron todo. Mi hijo estaba tan enamorado, tan perdido, que no veía lo que yo veía con una claridad dolorosa. Lorena no amaba esta casa. Tampoco lo amaba a él. Amaba la seguridad, la comodidad, el techo gratis. Pero no podía decírselo. Cuando le dices a un hombre que la mujer que ama lo está usando, no te escucha. Solo empieza a odiarte. Así que guardé silencio. Asentí. Y lo dejé creer que había ganado. Pero esa noche, recostada en mi cama, supe que algo profundo se había roto entre mi hijo y yo. Algo que quizá jamás recuperaríamos. 3 meses después, ahí estaba sentada en un café del centro con un americano ya frío entre las manos, recordando cómo había llegado a ese punto. Cómo permití que una desconocida entrara a mi vida y la desmantelara pedazo a pedazo. Cómo perdí a mi hijo sin darme cuenta del instante exacto en que ocurrió. Pagué la cuenta, salí del café y mientras caminaba hacia mi coche tomé una decisión. No iba a recuperar a Esteban discutiendo. Lo recuperaría mostrándole la verdad. Y para eso necesitaba pruebas. Las termitas no destruyen una casa en un solo día. Lo hacen despacio, con paciencia, una astilla a la vez. Hasta que un día descubres que los cimientos están huecos y ya es demasiado tarde. Así fue como Lorena me arrebató la vida, no con un solo golpe, sino con 1000 pequeñas heridas. Regresé a casa dispuesta a observar, a documentar, a mirar con otros ojos. Y lo que vi me paralizó. Al abrir la puerta, el olor fue lo primero. No era el aroma habitual de madera antigua y flores del jardín. Era un perfume dulce, empalagoso, que llenaba el aire como niebla pesada. Un difusor eléctrico recién colocado en la entrada. Vainilla francesa. Odiaba la vainilla. Fui a la cocina. Ahí estaba Lorena preparando algo en la estufa. Cuando me vio entrar, su sonrisa pareció demasiado rápido. Mamá, qué bueno que llegas. Hice pollo con salsa verde para la comida.
El estómago me gruñía, no había comido nada desde la mañana, así que me acerqué. Pero cuando miré la barra algo me detuvo. 2 platos. Solo 2. Servidos con arroz blanco esponjoso, ensalada fresca, tortillas recién calentadas. Y para mí pregunté con voz casual. Lorena ni siquiera se inmutó. Ay, no sabía a qué hora volverías, mamá. Pero hay más en la olla. La frialdad no estaba en la respuesta. Estaba en lo que no dijo. En lo que quiso que yo entendiera. ¿Te sirves? «¿Te sirves?», dijo Lorena como si yo fuera una invitada atrasada. Me acerqué a la estufa, la olla casi vacía, un pedazo de pollo. Perdido en salsa aguada, sin arroz, sin nada. Las sobras. Me estaba ofreciendo las sobras en mi propia casa. Sin comentar, serví lo poco que quedaba y tomé una tortilla dura del paquete encima del refrigerador, no de la canasta de tortillas calientes que ellos usaban. Fui a sentarme a la barra lejos del comedor donde Esteban y ella reían viendo una serie. Comí sola fría mirando el jardín que yo misma sembré. Esa noche decidí no dormir. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. Bajé descalza como ladrona en mi propio hogar. En la sala revisé las etiquetas de los muebles en oferta que Lorena había comprado lujo. Más de 4.000 pesos cada pieza. ¿Con qué dinero? No que estaba desempleada, abrí el gabinete nuevo. Facturas varias, todas a nombre de Lorena Valdés. 4 tarjetas de crédito al límite, casi 90.000 pesos de deuda. Las fotografié. En el estudio antes despacho de Julián, encontré algo peor: correos impresos con un abogado llamado Lick Anderson. En respuesta a su consulta sobre cómo obtener el poder legal en caso de incapacidad del propietario, sentí que el estómago se me caía. Incapacidad del propietario. O sea, yo. Luego encontré una tasación de 3 semanas atrás, 480.000 pesos. Y una nota escrita a mano: comprador interesado. Depósito 30.000. Ya había tomado dinero por la venta de mi casa. Una venta que yo jamás autoricé. Subí las escaleras con las piernas temblando, cerré mi recámara y pasé todas las fotos a mi vieja laptop. La evidencia estaba ahí. Pero una parte de mí seguía queriendo creer que había entendido mal. ¡Qué ingenuidad! Los días siguientes fueron una pesadilla muda. Comencé a notar detalles que antes había normalizado: reuniones constantes en mi sala, amigas de Lorena usando mis copas, mi baño, mi vino, sin siquiera saludarme. Una tarde me atreví a reclamar. Lorena, me habría gustado que avisaras que vendrían visitas. Ella sonrió con esa dulzura teatral que tanto conocía. Ay, mamá, pensé que no te importaría. Tú casi siempre estás en tu cuarto. En mi cuarto. Como si yo fuera una anciana encerrada en un asilo. Otra vez regresé del supermercado y descubrí mi habitación cerrada con llave. ¿Por qué está cerrada mi puerta?, pregunté. Ay, es que estaba limpiando y no quería que entrara el polvo, mintió. No había tocado nada. Había estado buscando documentos. Guardé todo bajo llave: pasaporte, papeles, escrituras. Y fue entonces cuando comenzó lo más humillante. Las cenas. Lorena preparaba comidas elaboradas para ella, y Esteban cortes finos, pastas, postres. Para mí siempre había una excusa. Ay, mamá, pensé que ya habías comido. Hice poquito, estamos a dieta. Siempre acababa calentando sobras. Una noche ellos cenaban salmón con vino. Yo un sándwich improvisado en la barra. Mi comedor, mi vino, mi casa. Y yo comiendo como mendiga. Cuando recibía visitas, Lorena tenía un guión perfecto. La casa está preciosa. Gracias, contestaba ella orgullosa. Hemos hecho muchas mejoras desde que llegamos. Su casa. Si yo bajaba me lanzaba esa sonrisa tensa. Mamá, ¿necesitas algo? Estamos en medio de una reunión. Como si yo interrumpiera.
Una tarde una amiga suya preguntó: ¿Y usted es la mamá de Esteban? Antes de responder, Lorena intervino. Sí, vive aquí con nosotros. Ya tiene sus años y necesita compañía. ¿Verdad, mamá? Vive aquí con nosotros. Como si ellos fueran los dueños. Como si yo viviera de caridad. Subí a mi habitación. El corazón me pesaba como piedra. Esa noche, mirando el techo que diseñé hace décadas, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Julián Rabia. Una rabia profunda, silenciosa, que quemaba por dentro. ¿Cómo permití esto? ¿Cómo dejé que una desconocida destruyera mi vida pieza por pieza? ¿Cómo acepté ser tratada como estorbo en mi propia casa? Y lo más doloroso, no solo estaba enojada con Lorena, estaba furiosa conmigo misma. Por callar, por complacer, por olvidar quién era. Me levanté, caminé hacia el espejo y vi mi reflejo. No una mujer vencida, sino una mujer que por fin recordaba de quién era este castillo. La mujer del espejo tenía 68 años, arrugas finas, alrededor de los ojos canas revelándose bajo el tinte, manchas de edad en las manos. Pero también había algo firme en su mirada, la fuerza de quien levantó paredes, sostuvo familias, sobrevivió pérdidas que quiebran a cualquiera. Basta, me dije. Y por primera vez en 2 años, sentí que esa mujer me creía. A veces la vida cambia en un solo segundo, una llamada, un sobre una puerta abierta, que revela lo que no debería verse. Para mí ese instante llegó un martes 3 días después de descubrir las deudas de Lorena Valdés. Esteban había salido temprano a una entrevista. Creí que Lorena dormía. Bajé a preparar café y ahí lo vi, un sobre manila sobre el comedor con el logotipo de una notaría. Estaba abierto. Debí dejarlo ahí. Debí respetar. Pero ya no estaba para debí. Dentro había un poder notarial a nombre de Lorena dándole permiso para administrar, vender, hipotecar y disponer de la propiedad ubicada en calle Cedros, 47. Mi casa, mi dirección. Pero lo peor era la firma que aparecía al final, una imitación torpe, temblorosa, que pretendía ser la mía. Había más una carta de la notaría pidiendo mi presencia para ratificar el poder fechada 2 semanas antes, y una respuesta escrita por mí. Por razones de salud no puedo presentarme. Autorizo a mi nuera Lorena Valdés. Mi letra o una copia casi perfecta. El aire se me fue del pecho. Lorena no solo quería vender la casa, ya estaba preparando un fraude legal. Tomé fotos de cada página. Entonces encontré algo que me congeló aún más, una copia de mi identificación oficial. No la actual, sino una vieja, la que perdí hace 2 años. ¿Cómo la consiguió? La respuesta cayó sola. Había revisado mi basura, mis cajones, mis cajas del sótano. Había planeado esto desde hacía mucho. Escuché pasos arriba. Guardé todo como lo había encontrado y subí con aparente calma, aunque el corazón me retumbaba en la garganta. Ese mismo día conduje hasta la oficina de Ricardo Salgado, antiguo socio mío en arquitectura y ahora abogado en bienes raíces. Casi 70 años, pelo blanco, ojos grises que cortaban como acero. Cuando su secretaria me hizo pasar, él sonrió y me abrazó como solo lo hacen los amigos viejos. «Mariela, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor?» No pude sostener la fachada. Me quebré. Lloré por la humillación, la traición, la rabia, guardada demasiado tiempo. Ricardo no interrumpió. Solo me ofreció pañuelos y esperó. Cuando logré hablar le conté todo. Cada detalle. Le mostré las fotos. Su expresión cambió de incredulidad a enojo. «Esto es falsificación de documentos», Mariela dijo grave. «Es fraude.
Intento de despojo. Esa mujer puede ir a prisión. Lo sé, susurré. ¿Crees que Esteban sabe algo? Tu hijo Negué está cegado. Cree que ella lo ama. Ricardo se reclinó en su silla pensando. Tienes que actuar rápido. Si ella ya está moviendo notarías y tiene papeles falsos, está más cerca de lo que imaginas. ¿Qué hago? Primero iremos con el notario Cardi para dejar constancia de que jamás firmaste esto. Así bloqueamos cualquier trámite. Y después pregunté sintiendo que el piso se movía. Ricardo dudó un instante. Después tendrás que decidir hasta dónde quieres llegar. Porque esto no se soluciona hablando. Esto es una batalla legal. Y tu hijo va a quedar en medio. Sus palabras me pesaron como piedras. Necesito pensar, murmuré. Piensa rápido, advirtió. Cada día que pasa ella avanza. Salí de su oficina con la cabeza girando el viento caliente de la tarde, golpeándome la cara mientras entendía algo con absoluta claridad. Lorena ya no estaba jugando. Y yo tampoco podía seguir siendo la mujer que callaba. Antes de volver a casa, hice una última parada. Conduje hasta la Notaría Pública 186, un edificio discreto en una zona vieja del centro. Subí al segundo piso. El aire olía a papel húmedo y tinta. En la puerta, una placa dorada LIC. Harold Cardi, notario público. Respiré hondo y entré. La recepcionista levantó la vista sonrisa neutra. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Cardi. Es urgente. ¿Tiene cita? No. Es sobre un poder notarial que supuestamente otorgué y que jamás firmé. La sonrisa desapareció. Un momento, por favor. Minutos después, un hombre de traje impecable salió del despacho. Señora Ortega, pase, por favor. Cerró la puerta detrás de mí. Cuénteme. Le expliqué todo, le mostré las fotos, mi identificación actual. Mientras revisaba su rostro perdía color. Señora, dijo al fin, yo nunca he tramitado un poder notarial a su nombre. Ese documento es falso. El mundo pareció detenerse. ¿Estás seguro totalmente? Usaron mi sello, mi membrete. Todo falsificado. Es extremadamente grave. No solo intentan despojarla, están usando mi notaría para cometer fraude. Se puso de pie visiblemente alterado. Debe presentar una denuncia inmediatamente. Esto es delito federal, falsificación de documentos públicos, uso indebido de sellos oficiales. La persona responsable podría recibir entre 4 y 12 años de prisión. 12 años. Sentí que las piernas me fallaban. Lorena, a prisión. ¿Y Esteban? ¿Cómo soportaría algo así? Necesito tiempo, susurré. Lo entiendo, respondió, pero no se demoré. Gente así no se rinde en el primer intento. Salí de la oficina con las manos temblorosas. Me quedé dentro del coche sin moverme, viendo el tráfico avanzar como un río ajeno. Lorena no era una oportunista. Era una delincuente entrenada. Y mi hijo dormía cada noche junto a ella. Encendí el motor y regresé a casa casi sin recordar el camino. Ya había oscurecido. Las luces de la sala formaban un rectángulo cálido sobre el suelo. Entré sin hacer ruido. En el sofá estaban Esteban y Lorena acurrucados bajo una cobija, compartiendo palomitas, riendo, como si nada en el mundo pudiera tocarles. Cuando Lorena me vio, sonrió. Esa sonrisa, una máscara perfecta. Mamá, ¿quieres palomitas? Hice de más. No, gracias. Voy a descansar. Que duermas bien, mamá, dijo Esteban sin apartar la vista de la pantalla. Subí las escaleras lentamente. En mi recámara cerré la puerta con llave y tomé el celular. Marqué a Ricardo. Ricardo,
Necesito que hagas algo más. Dime. Investiga a Lorena Valdés. Todo. ¿De dónde viene, qué ha hecho, si tiene antecedentes? ¿Crees que no es la primera vez? Lo sospecho, admití con la voz rota. Creo que mi hijo y yo somos solo los más recientes. Hubo un silencio pesado. Lo haré. Tengo un contacto. Pero, Mariela, prepárate para lo que pueda parecer. Mentí. Ya estoy preparada. La verdad era que no tenía idea del abismo que estaba a punto de abrirse. 3 días después, Ricardo me llamó. Mariela, ven a mi oficina ahora. ¿Encontraste algo? No por teléfono. Ven ya. Colgué. Le dije a Lorena que iba al médico. Que te vaya bien, mamá, respondió sin mirarme, pegada al celular. El camino hasta la oficina se hizo eterno. Cada semáforo parecía un juicio. Ricardo me esperaba en la puerta, rostro grave. Siéntate, ordenó cerrando el despacho. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa. Mi contacto es investigador privado. Revisó todo sobre Lorena Valdés, dijo. Antecedentes, movimientos, historial. Se detuvo buscando las palabras. Ricardo, me estás asustando. Y deberías estarlo. Abrió la carpeta. Mariela, Lorena Valdés no existe. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Su nombre real es Vanessa Koga, 34 años, nacida en Houston. ¿Y esto? Esteban no lo sabe. Puso un papel frente a mí. Un acta de matrimonio. Vanessa está casada, añadió. Legalmente. Desde hace 8 años. Nunca se divorció. El mundo se ladeó. Que sí. Casada con un hombre llamado Javier Ruiz. Si se casara hoy con Esteban, sería bigamia. Es delito. Sacó más documentos. Y hay más. Un reporte policial. Houston 2019. Fraude. Robo. Intento de despojo similar al que vivía yo. Luego otro expediente. Phoenix 2021. Denver 2022. Distintas ciudades, distintas víctimas. El mismo patrón. Cada hoja era un golpe seco en el pecho. Mi nuera no era una víctima de la vida. Era un depredador profesional. Y mi hijo estaba casado sin saberlo con un peligro. Y ahora está aquí, concluyó Ricardo con un suspiro tenso, con tu hijo, repitiendo el mismo patrón que ha usado por años. Me faltó el aire. Esteban fue lo único que pude pronunciar. Mi hijo vivía con una estafadora profesional, una mujer que escogía víctimas vulnerables y las drenaba hasta dejarlas huecas. Ricardo se inclinó hacia mí. Mariela, esta mujer es peligrosa. No es solo la casa. Así es como vive. ¿Y su esposo?, pregunté casi sin voz. Lo localizamos, respondió Ricardo. Javier Ruiz. Vive en Houston Mecánico. Cuando mi investigador lo contactó, dijo que Vanessa desapareció hace 3 años, llevándose dinero, joyas y documentos. La buscó hasta que se cansó. Puso una foto sobre el escritorio, un hombre moreno cansado de pie frente a un taller. Está dispuesto a testificar. El matrimonio sigue vigente. Me hundí en la silla como si el cuerpo pesara toneladas. Tengo que decírselo a Esteban. Piénsalo bien, advirtió Ricardo. Cuando le cuentes esto, su mundo se va a desmoronar. Debes estar preparada. ¿Y qué hago? Dejar que ella lo remate, no. Pero necesitas un plan. Si Lorena descubre que sabes la verdad, podría ponerse impredecible. Ya lo es, dije apenas audible. Ricardo asintió. Entonces actuemos con cabeza fría. Yo prepararé la denuncia formal, falsificación, fraude, intento de despojo. Tú, mientras tanto, mantente tranquila. No le des motivos para sospechar.
Asentí, aunque no sabía si era capaz. Salí con la carpeta bajo el brazo sintiendo que no cargaba papeles sino una condena. Manejé de regreso en piloto automático. Las imágenes de todas esas víctimas se repetían en mi cabeza como una colección de fantasmas. Y ahora éramos nosotros. Cuando llegué, la casa estaba demasiado silenciosa. Subí las escaleras y entonces escuché voces. Discusión. En el cuarto de Esteban y Lorena. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta entreabierta dejaba escapar cada palabra. «No podemos seguir así», Andrés decía a Lorena frustrada. «Tu mamá nos está asfixiando». «Por favor, no empieces», respondió él con cansancio. «Vivimos en su casa. Todo es suyo. ¿Y hasta cuándo? Vamos a ser parásitos toda la vida». Se hizo un silencio pesado. «Estoy buscando trabajo», dijo Esteban. «Tuve una entrevista y mientras seguimos viviendo como adolescentes con su mamá, un golpe seco en el corazón». «¿Qué quieres que haga?», preguntó el vencido. «Quiero que seas hombre, Andrés. Que pongas límites. Que le digas que esta casa puede ser nuestra si nos la cede. De todos modos va a ser tuya cuando...». No terminó la frase, pero no fue necesario. «No voy a pedirle eso», contestó Esteban débil. «Entonces nunca tendremos nada. A veces pienso que amas más a tu mamá que a mí. No digas eso. Es la verdad. Siempre la defiendes». No pude escuchar más. Retrocedí, cerré mi puerta con llave y me dejé caer en la cama. La carpeta seguía en mis manos. Entonces se quebró algo dentro de mí. No fue un llanto. No fue un grito. Fue un silencio tan denso que dolía respirarlo. Un silencio de rama rota por el peso de los años. 2 años soportando humillaciones. 2 años callando para no perder a mi hijo. Pero ya lo había perdido. Lo perdí la noche que me vio cenar sola y no dijo nada. Lo perdí cuando permitió que Lorena me llamara mamá con ese tono venenoso. Lo perdí cuando eligió creerle todo a ella. Abrí la carpeta de nuevo. Miré cada víctima, cada denuncia, y tomé una decisión. No ibas a ser otra más en su lista. No ibas a terminar despojada, aplastada, destruida. Si Lorena quería guerra, la iba a tener. Pero sería en mi terreno con mis reglas. Y ella no tenía idea de con quién se había metido. Porque yo no era una anciana débil. Yo era doña Mariela Ortega, la mujer que levantó su casa ladrillo por ladrillo, que sobrevivió a la muerte de su esposo, que crió sola a su hijo. Las mujeres como yo no se rinden. Se levantan. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé planeando cada paso, cada jugada. Lorena estaba a punto de aprender algo que nadie le enseñó. Las leonas viejas son las que muerden más fuerte. A la mañana siguiente bajé a la cocina con una sonrisa ensayada durante 20 minutos frente al espejo. Una sonrisa alegre, luminosa, perfectamente falsa. Lorena levantó la vista de su celular desconfiada. «Buenos días», dije con una voz demasiado dulce para alguien que no había dormido nada. Venganza comenzaba en ese instante. Con una sonrisa. «Buenos días, mamá», respondió Lorena cautelosa. Me serví café, dejé que el vapor tibio me rozara la cara. Cuando me senté lancé la primera pieza del plan, como quien mueve un peón, que parece insignificante pero abre un ataque. «He estado pensando», dije mientras removía el azúcar con una calma ensayada, «en lo que dijiste sobre la casa». El cuerpo de Lorena se tensó como un resorte. «No quise ofenderte, mamá». «No me ofendiste», respondí con un sorbo lento. «Tienes razón. Esta casa es demasiado grande para mí. Y ustedes llevan aquí 2 años ya.
Quizá es momento de hacer algunos cambios. Los ojos de Lorena brillaron fríos calculadores. ¿Cambios? Estoy vieja cansada. Mantener un lugar así. Ya no me alcanza el aire. Suspiré dejando que la luz de la mañana cayera sobre mi rostro, como si me desgastara. Tal vez debería considerar vender o hacer algo distinto con ella. Pude ver cómo su mente hacía números rutas futuros. Bueno, dijo fingiendo naturalidad, si necesitas ayuda, Andrés. Y yo podríamos apoyarte. Ver opciones, hablar con agentes. Quizá respondí dejando la taza sobre la mesa, pero quiero pensarlo. No hay prisa. La duda le quedó clavada como un anzuelo, y yo me levanté tranquila como si ya hubiera olvidado la conversación. Esa tarde con Esteban fuera en una entrevista y Lorena de paseo con sus amigas, hice la jugada real. Llamé a Ricardo. Necesito que revises algo más. Quiero saber cuánto ha gastado Lorena estos 2 años. Todo compras grandes pagos fechas. ¿Por qué? Preguntó. Porque si debe casi 90.000 pesos, ese dinero salió de algún lugar. Y quiero saber si salió de mí. 2 días después, Ricardo tocó a mi puerta con una carpeta más delgada, pero igual de afilada. Encontramos coincidencias, explicó colocando los estados de cuenta sobre la mesa. Mira estas fechas, muebles por 4,200. Ropa, joyas, tele nueva. Todo lo que ha traído a esta casa, murmuré. Exacto. Pero lo fuerte es esto. Señaló la columna de fechas. Cada compra se hizo 1 o 2 días después de tus retiros en efectivo. Me quedé fría. ¿Cómo lo sabes? Mi investigador habló con el gerente de tu banco. Sospecha de fraude. Y encontramos un patrón claro. Me dio una lista, mis retiros. Y sus compras. Como sombras siguiéndose en silencio. Mariela preguntó con voz baja. ¿Dónde guardas tu efectivo? En una caja fuerte. En mi closet. Ricardo me miró con gravedad. Revisémosla. Ahora. Subimos. Abrí el closet, moví unas cajas, saqué la caja fuerte metálica. La abrí con la llave que llevaba siempre conmigo. Tenía que haber 15.000 pesos. Conté. 7,300. El resto... desaparecido. Es imposible, susurré. Siempre la dejo cerrada. Ricardo tomó la caja, la acercó a la luz de la ventana. La forzaron, dijo, señalando pequeñas marcas alrededor de la cerradura. Con una ganzúa. Algo delgado. Me senté en la cama. Sentí un hueco frío en el estómago. ¿Me está robando directamente? Sí, respondió Ricardo. Esto basta para añadir robo a los cargos. Se sentó a mi lado. Mariela, ya tenemos todo: falsificación, fraude, intento de despojo, robo. Es hora de actuar. Aún no dije. Él me miró como si hubiera oído mal. ¿Cómo que aún no? Si la denuncio ahora va a llorar, va a fingir inocencia, va a decir que yo le di permiso. Y Esteban va a defenderla. Entonces, ¿qué propones? Le daremos más cuerda. Que piense que su plan está funcionando. Y cuando esté confiada, hice una pausa breve pero helada. Cerramos la trampa. Ricardo me estudió largo rato. Segura completamente. Él suspiró. Entonces actuaremos con precisión. Mi investigador va a instalar cámaras ocultas en tu casa. Sala, cocina, tu habitación. Grabaremos cada movimiento de Lorena. Todo. Es legal. En tu propiedad absolutamente. Y será prueba irrefutable. Me acerqué a la ventana. La luz de la tarde teñía de dorado el limonero que Esteban plantó cuando nació. Su sombra se proyectaba larga como un testigo silencioso. Hazlo, dije sin voltear. Instala las cámaras. Graba todo. ¿Y tú? Preguntó Ricardo. Me giré despacio.
Le daré el mejor regalo que una estafadora puede recibir. ¿Cuál una víctima que parece frágil y a punto de cometer un error enorme? Los días siguientes fueron puro teatro. Me convertí en la anciana distraída que Lorena siempre quiso que yo fuera. Empecé a olvidar nombres, llaves, fechas. Ay, la cabeza ya no me da, reía nerviosa cuando ella me observaba con ese brillo calculador. Dejé documentos a la vista, papeles bancarios, estados viejos, el testamento donde todo era para Esteban. Yo actuaba. Ella mordía el anzuelo, y la casa llena de cámaras ocultas empezaba a grabar la caída de Lorena Valdés. Una tarde, mientras quitaba hojas secas del jardín, escuché la puerta de mi habitación abrirse. No hice ruido, pero las cámaras ocultas de Ricardo sí. Esa noche, viendo la grabación en la penumbra de mi recámara, la vi Lorena entrando en mi cuarto con pasos suaves, revisando mis cajones, tomando fotos de mis documentos como si ya fueran suyos. Sentí repulsión y una satisfacción helada. Cada segundo de ese video era un clavo más en su ataúd. Continué mi actuación. Un cansancio fingido, un temblor estudiado, frases dejadas caer como migas de pan. «Ay, Lorena», dije una tarde, mientras acomodaba papeles frente a ella. A veces pienso que debería darle un poder general a Esteban. Que él se encargue de todo. Ya no tengo cabeza para estas cosas. Sus ojos se iluminaron con un brillo depredador. «No es mala idea, mamá. Así descansas». «Tal vez», respondí dejando la frase suspendida como un puente a medio construir. Esa misma tarde la cámara de la sala captó su voz al teléfono. «Sí, la vieja ya está cayendo. Una semana y tendré el poder». Pausa. «No, el hijo no sirve. Hace lo que le digo». «Sí, 480.000. Igual que en Denver. Pero aquí no voy a fallar». Ricardo había tenido razón desde el principio. Era su método, su oficio. Pero aún había algo que me inquietaba como una espina que no lograba arrancar. Esa noche llamé a Ricardo. «Investiga algo más. Quiero que visites a Javier Ruiz. Enséñale fotos de Esteban. Quiero saber si Lorena le ha dicho algo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tengo un presentimiento». 3 días después, Ricardo volvió con el rostro sombrío. «Hablé con Javier», dijo. Cuando vio la foto de Esteban, se rió. Vanessa lo contactó hace 2 meses. Le pidió 5.000 pesos para una supuesta inversión. Tragué saliva. ¿Y se los dio? No. Pero dijo algo más fuerte. Que ella se burló de Esteban. El estómago se me revolvió. ¿Qué dijo Ricardo? Respiró hondo. «Encontré a un tonto con casa y una vieja que ya va de salida. En unos meses desapareceré otra vez. No dolió por mí. Mis heridas ya tenían costra. Dolió por mi hijo que trabajaba horas absurdas para encontrar empleo que amabas a esa mujer ciegamente y que para ella solo era otro escalón. Javier está dispuesto a testificar», añadió Ricardo. «Confirmará que el matrimonio sigue vigente». «Perfecto», respondí con una frialdad que me sorprendió. «Porque ya casi es hora». «¿Hora de qué?» «De cerrar la trampa». Esa noche puse todo sobre la mesa, videos, robando audios del fraude, documentos falsificados. El matrimonio con Javier, denuncias previas, la opinión del notario. Todas las piezas del rompecabezas estaban ahí. Faltaba el golpe final. Y allí, bajo la luz tenue de mi lámpara, se me ocurrió la idea. Ricardo la llamó imprudente. Yo la llamé justicia. Di un sorbo de té ya frío y marqué a Ricardo. «Necesito que contactes al comprador, al señor Maldonado. ¿Para qué quiero que crea que estoy lista para vender? Y que hable directamente con Lorena. ¿Vas a darle más munición? Voy a darle toda la cuerda posible.
Y cuando esté completamente enredada, hablaremos. Ricardo sonrió por primera vez en días. Eres más astuta de lo que recordaba Mariela. 2 días después escuché todo desde mi recámara. Señora Valdés, dijo el señor Maldonado por teléfono, el licenciado Salgado, me comentó que la dueña ya quiere avanzar. La voz de Lorena casi temblaba de emoción. Sí, sí. Mi suegra por fin entendió. Perfecto. Quiero llevar a mi arquitecto este viernes. Por supuesto. A las 4 es ideal cuando mi suegra esté más descansada. Más confundida, quiso decir. En cuanto colgó, gritó de alegría. Luego llamó a Esteban. Amor, funcionó. El comprador quiere volver. Tu mamá está de acuerdo. Solo falta que tú la convenzas. Háblale bonito. Dile que es por nuestro futuro. Mi hijo... mi propio hijo, siendo usado como arma en mi contra. Esa noche tocó mi puerta. Mamá, ¿puedo hablar contigo, claro, hijo? Pasa. Cerré el libro que fingía leer y respiré hondo. La guerra estaba por comenzar, y él estaba a punto de ponerse justo en medio. Se sentó al borde de la cama con los hombros caídos, esa postura que tenía cada vez que algo lo carcomía por dentro. Lorena me dijo que estás pensando en vender la casa. Ah, sí, respondí con un suspiro prolongado, mirando hacia la ventana donde la luz del atardecer teñía todo de naranja. Estoy cansada, hijo. Esta casa ya no es para mí, y ustedes necesitan empezar su vida. Mamá, no tienes que hacer esto por nosotros. Pero quiero hacerlo, le tomé la mano helada como mármol. Eres mi único hijo. Si vender esta casa les ayuda para empezar, ¿por qué no? Vi cómo la duda peleaba dentro de él. Una parte intuía peligro, otra, la que amaba a Lorena, lo cegaba. ¿Estás segura? Completamente mentí, sin dejar que mi voz temblara. Solo prométeme que cuidarás ese dinero, que lo usarás para construir algo bueno. Su abrazo fue sincero, cálido, como cuando era niño. Yo tuve que apretarme los labios para no romperme. Esteban no sabía que era la pieza final de un fraude. Empecé a permitir pequeños olvidos, pausas, confusiones. Una brisa tibia entraba por la ventana de la cocina cuando lancé mi mejor golpe. Lorena, necesito tu ayuda. Claro, mamá. Dime. Puse una mano en mi sien temblorosa. Es que son tantos papeles. El banco llamó y no entendí nada. Siento que mi cabeza ya no funciona. Ella se acercó de inmediato fingiendo ternura. No te preocupes, mamá. Para eso estamos Esteban y yo. ¿De verdad crees que debería darte un poder para que tú te encargues de todo? Sus ojos brillaron como metal bajo el sol. Si tú lo deseas, mamá. Eres familia. Familia. La palabra me raspó la lengua como veneno. Entonces iremos mañana, dije con una calma ensayada. Ese mismo anochecer llamé a Ricardo. Van a intentar llevarme mañanas a un notario. ¿Cuál? No lo sé. Apostaría que no será uno real. Vas a ir, voy. Y tú vas a seguirnos. Un silencio pesado atravesó la línea. De acuerdo, pero llevarás un micrófono oculto. Estaré cerca. Lorena estaba radiante. Mamá, ya conseguí una cita a las 11. Tan rápido tuvimos suerte, dijo con esa sonrisa que ya solo veía como una máscara. Me vestí despacio, exagerando cada gesto. El broche que llevaba en la blusa, una pequeña cámara, brillaba bajo la luz. Me veo bien. ¿Te ves hermosa, mamá?, respondió sin imaginar que estaba firmando su sentencia. En su coche rojo manejó con la satisfacción de un gato llevando un pájaro en la boca. Ya verás, mamá. Después de hoy todo será más fácil.
Gracias, hija, respondí suavemente. No sé qué haría sin ti. Un edificio deslucido. Una placa oxidada LIC. Alan Bernal, notario público. Nomos 143. Entramos. La luz era tenue, amarillenta, casi triste. El hombre que nos recibió tenía traje barato y sonrisa aceitosa. Doña Mariela Ortega, un placer tenerla aquí. Pase, pase. Lorena se sentó a mi lado aferrada a mi brazo como si yo no pudiera sostenerme sola. Entiendo, dijo el supuesto notario que desea otorgar poder general a la señorita Valdés. Así es. Estoy tan cansada, murmuré. Me pasó los papeles. Mi lectura fue lenta, casi torpe, su poder total para vender, hipotecar y despojarme de todo. ¿Ya listo?, pregunté con falsa confusión. Pero si apenas llegamos. La señorita Valdés me envió todo por adelantado, dijo él apresurado. A su edad es mejor no cansarla. ¡Qué considerado!, susurré. Lorena apretó mi brazo. Firma aquí, mamá. Y aquí también. Tomé la pluma. La acerqué al papel. Detuve el movimiento justo a 1 centímetro de la firma. El silencio cayó como una losa. ¿Sabes qué? Solté la pluma con delicadeza sobre el escritorio. Creo que será mejor pensarlo un poco más. Lorena giró la cabeza lentamente. Perdón, es una decisión grande. Quizá debería hablar con Esteban. Pero ya hablaste con él, mamá, dijo entre dientes. Él está de acuerdo. Sí, fruncí el ceño fingiendo buscar recuerdos. No recuerdo. La tensión en su voz se volvió punzante. El falso notario intervino. Le recomiendo que firme hoy, señora. Es difícil reagendar. Pero no estoy segura. Me llevé las manos a la cabeza. Hoy tengo la mente muy confundida. Tal vez otro día. No explotó Lorena antes de contenerse. Quiero decir, mamá, ya estamos aquí. El licenciado hizo el favor de recibirnos. Firma. Es por tu bien. La miré directamente a los ojos. Por primera vez, dejé que viera algo real en mí mi filo. ¿Por mi bien o por el tuyo? La expresión de Lorena se quebró apenas 1 milímetro. Pero yo lo vi todo. Lorena empalideció de golpe. El falso notario abrió la boca para intervenir, pero yo ya estaba de pie con una calma que no le pertenecía a una anciana confundida, sino a una mujer que acaba de tomar una decisión. ¿Sabe qué? Será mejor que me vaya. No me siento bien. Mamá, espera, alcanzó a decir Lorena. Dije que me voy. Mi voz fue firme, seca como una puerta que se cierra para siempre. Salí al pasillo sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi sin tocar los escalones, con la adrenalina empujándome hacia la calle. Escuché a Lorena llamarme, pero esa vez no hubo pausa, no hubo duda. Y ahí, a media cuadra, como una sombra protectora, estaba Ricardo dentro de su coche. Abrí la puerta y me senté. Maneja, ordené. Él arrancó sin preguntar. Miré por el retrovisor. Lorena salió al exterior con el celular en la mano, los ojos desorbitados buscando respuestas. ¿Grabaste todo?, preguntó Ricardo. Toqué el broche en mi blusa, la pequeña cámara aún encendida. Cada palabra. Me recliné contra el asiento. El corazón golpeaba fuerte, pero mi mente estaba firme, afilada. Ya casi es hora, murmuré. Ya casi es hora de que Lorena Valdés conozca a la verdadera doña Mariela Ortega. Durante 3 días Lorena entró y salió de la casa intentando fingir normalidad. 3 días de sonrisas tensas, preguntas disfrazadas de preocupación. «Mamá, ¿te sientes bien? Ese día parecías muy alterada». «Estoy perfectamente», respondía yo sin expresión. Descubrí que el silencio es un cuchillo perfecto.
La vi retorcerse frente a él, tratando de adivinar si yo había descubierto algo. Pero ya era tarde. El miércoles por la tarde, mientras ella hablaba por teléfono en voz baja desde la sala, yo estaba en mi habitación con el celular en la mano. Ricardo, es hora. Organiza la cena para el viernes. ¿Estás completamente segura? Después de esto, no habrá marcha atrás. Nunca he estado más segura. Javier Ruiz confirmó, me dijo. Llega desde Houston. Y Maldonado también vendrá, aunque sigue preguntando por qué lo invitaste. El viernes lo sabrá. Ricardo vaciló un momento. ¿Y Esteban? ¿Ya le dijiste? El golpe me dolió como un hueso viejo. Lo sabrá con los demás. Necesito que vea todo de una sola vez. Va a doler, Mariela. La verdad siempre duele menos que una mentira sostenida. El jueves por la noche, mientras cenábamos, dejé caer la pieza definitiva. Esteban, Lorena. Quiero organizar una cena familiar este viernes. Los dos alzaron la vista. ¿Una cena?, preguntó mi hijo. Sí, es hora de hablar del futuro. Con claridad. Lorena se recompuso rápido. Eso suena perfecto, mamá. ¿A quién quieres invitar? Al licenciado Salgado, al señor Maldonado y al notario que nos asesorará. Hice una pausa lenta como quien deja caer una gota en un estanque. Y a algunas otras personas que deben estar presentes. ¿Otras personas?, preguntó Esteban. Ya confirmé con todos. Vendrán. Mamá, ¿quién más? Una sorpresa. El viernes todo quedará claro. Lorena intentó sonreír, pero yo vi cómo la sombra cruzó su mirada. Suena bien, dijo. Perfecto. La cena es a las 7. Vístanse bien. Será una noche memorable. No tenía ni idea de cuán memorable sería. Preparé la comida desde temprano. El olor a guisos tradicionales llenó la cocina mezclado con la luz dorada que entraba por las ventanas. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó Lorena desde el marco de la puerta. No, gracias. Hoy quiero cocinar yo. A las 5 preparé el comedor, la vajilla fina, cubiertos de plata, copas de cristal. Todo en su sitio como si fuera un altar. A las 6 me di un baño largo. Elegí el vestido azul marino que guardaba desde el funeral de Diego. Me maquillé con suavidad, recogí mi cabello. Cuando bajé, Esteban quedó inmóvil. Mamá, te ves hermosa. Gracias, hijo. Hoy es importante. Lorena bajó después que él, vestida de rojo, demasiado maquillaje, nerviosa detrás del brillo. A las 7 el timbre sonó. Yo abro, dije. Era Ricardo, traje impecable, expresión imperturbable. Lista, susurró. Lista. En el comedor, Esteban y Lorena lo saludaron con cortesía tensa. El timbre volvió a sonar. El señor Maldonado entró confundido pero amable. Doña Mariela, gracias por la invitación, aunque estoy un poco perdido. Todo se aclarará esta noche. Pase. Se sentó. Lorena lo observaba con una mezcla de fastidio e inquietud. Y entonces... El timbre sonó por tercera vez. La casa entera pareció contener el aliento. El timbre sonó por cuarta vez. Esta vez quien esperaba del otro lado fue el licenciado Harold Cardy, el notario, verdadero, traje gris impecable y expresión de hombre que no está dispuesto a ser usado. Gracias por venir, señor Cardy. Cuando me explicó la situación, señora Ortega, supe que debía estar aquí. El color se esfumó del rostro de Lorena. Esteban me miró inquieto. Mamá, ¿qué está pasando? Pero aún faltaba el invitado más inesperado. Fui yo misma a abrir la puerta. El aire de la tarde era frío, cargado de esa tensión que antecede a las tormentas.
Allí estaba Javier Ruiz, el esposo legal de Lorena, 40 y tantos, piel curtida por el sol, camisa de vestir recién planchada. Había viajado toda la noche para llegar. Señora Ortega me saludó con respeto. Javier, gracias por venir. Es lo mínimo después de lo que supe. Lo conduje al comedor. Y cuando Lorena lo vio, se desmoronó por dentro. «Javi», susurró casi sin voz. Esteban miraba de uno a otro perdido. «Mamá, ¿quién es este hombre?» Me coloqué detrás de mi silla. Respiré hondo y solté la verdad como quien corta un nudo con una sola tijera. «Hijo, él es Javier Ruiz, el esposo de Lorena». El silencio cayó pesado absoluto. Era el silencio que precede a la caída de un imperio. ¿Qué alcanzó a murmurar Esteban, la voz rota desde la garganta? Lorena dio un salto. «Esto es un malentendido. Yo puedo explicarlo. Siéntate», Lorena ordené. Y algo en mi tono hizo que obedeciera sin protestar. Me puse a la cabecera. Las luces cálidas del comedor reflejaban en los cubiertos plateados. El reloj de pared sonaba lejano, marcando el inicio del juicio. Esta cena, dije, es para revelar la verdad. La que tú enterraste bajo 2 años de mentiras. «¿Qué verdad, mamá?», preguntó Esteban con la respiración entrecortada. «Déjame mostrarte». Ricardo abrió su portafolio, sacó la laptop y la conectó al proyector portátil. La pared blanca se transformó en una pantalla. «Vamos a ver una película», anuncié suavemente. «La película de cómo Lorena Valdés intentó destruir nuestra familia». Presioné play. La primera imagen, acta de matrimonio. Lorena Valdés y Javier Ruiz. Fecha 14 de marzo de 2017. «Nunca se divorció», dije. «Tu relación con ella. Esteban, jamás fue válida. Tú eras el amante, no el esposo». Esteban palideció como si le arrancaran el aire. La siguiente imagen. Estados de cuenta. Deudas 89.000 pesos. No vino por amor, hijo. Vino por dinero. Y por esta casa. Entonces comenzaron los audios. Grabaciones donde su voz decía: «La vieja ya está cayendo. El mismo plan que usé en Denver». Luego aparecieron los videos, Lorena entrando a mi cuarto, hurgando mis cajones, fotografiando documentos, abriendo mi caja fuerte. Se había llevado 700 pesos de mis ahorros. Después aparecieron las pruebas del fraude, poder notarial falso. Mi firma falsificada. La carta al notario escrita con una imitación perfecta. Vi a Esteban dejar de respirar por segundos. Quiso levantarse, pero la voz del notario Harold Cardy lo frenó. «Señorita Valdés», dijo con solemnidad, «ya he presentado una denuncia formal. Hay una orden de aprehensión en trámite. Le recomiendo que permanezca sentada». Lorena se desplomó como si le hubieran arrancado los huesos. «Por favor», balbuceó, «puedo explicarlo». No podía. Me giré hacia Javier. «Señor Ruiz, ¿puede contarnos qué le dijo Lorena hace 2 meses?» Él inspiró hondo, mirando a Lorena con desprecio y tristeza. Me dijo que había encontrado a un tonto con casa propia y a una anciana en sus últimas, que pronto tendría dinero para desaparecer otra vez. Me pidió 5.000 pesos para adelantar su plan. El sonido que salió de la garganta de Esteban fue mitad sollozo, mitad grito, ahogado. Esteban lloró, Lorena intentando tocarlo. Él dio un paso atrás como si su piel quemara. «No me toques. No te atrevas». Me volví hacia Maldonado. «Usted entregó 30.000 pesos como depósito por una casa que ella no podía vender. Fue estafado. Ricardo lo ayudará a recuperar su dinero». El ingeniero asintió sin poder hablar. Finalmente miré a Lorena. Su maquillaje corría en líneas negras.
puedo explicarlo, imploró, por favor. No hay nada que explicar, respondí con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Eres una estafadora profesional, una depredadora, y pensaste que yo sería tu presa más fácil. Mamá, intentó decir Esteban. No la llames mamá, lo detuve. No es familia. Nunca lo fue. Lorena gimió. ¿Cuál fue mi error? Le sostuve la mirada. Suponer que por tener 68 años yo estaba acabada. Creíste que era débil, que no tenía dientes, que podías destruirme sin consecuencias. Sonreí sin un gramo de calor. Te equivocaste. Me giré hacia Ricardo. Llama a las autoridades. Lorena se puso de pie sacudida por el pánico. Esteban, di algo. Defiéndeme. Todos miramos a mi hijo. Él estaba roto, vacío, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. ¿Alguna de tus palabras fue verdad?, preguntó finalmente. La boca de Lorena se abrió y no salió nada que valiera la pena. Y yo te amé. El mentirle en su cara fue la última estocada. Él se acercó. Por un segundo temí que la abrazara, pero solo dijo: «Quiero que salgas de esta casa. Ahora». Su voz retumbó en el comedor como un disparo. Y justo entonces llegaron los agentes de la fiscalía. «Lorena Valdés, queda usted detenida por falsificación de documentos públicos, fraude y robo. Tiene derecho a guardar silencio». La esposaron allí mismo sobre el piso de madera que puse con mis propias manos hace décadas. Mientras la llevaban, me miró con odio puro. «Esto no ha terminado», escupió. «Para ti sí», respondí. «Terminó cuando pensaste que doña Mariela Ortega sería tu víctima». La puerta se cerró detrás de ella. El silencio que quedó fue pesado, casi sagrado. La casa por primera vez en mucho tiempo respiró. Esteban seguía sentado mirando sus manos vacías, como si buscara respuestas en sus palmas. Me senté frente a él. «Hijo». No me interrumpió la voz hecha pedazos. Esperé. Los minutos se estiraron como sombras largas al atardecer. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, quebrados. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó Esteban, con la voz rota como si hablara desde un túnel. «Semanas», respondí con la calma de quien ya lloró todo. Ricardo investigó en cuanto encontré los documentos falsificados. Él cerró los ojos hundiendo los dedos en su cabello. «Y no me dijiste nada. Necesitabas verlo tú mismo. Si solo te lo contaba, no me habrías creído». Un suspiro amargo se escapó de él. «Tienes razón. La habría defendido. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?». Me incliné hacia él. «No eres un imbécil. Fuiste manipulado por alguien que vive de eso». Sus hombros temblaron. «Viví con ella, mamá. Dormí a su lado. Le dije que la amaba». «¿Cómo no vi nada?». La luz del atardecer entraba por la ventana rojiza larga iluminando sus ojos hinchados. «Porque el amor no ciega», susurré. «La ceguera la provoca quien sabe mentir». Él negó despacio. «Te traté mal. Dejé que ella te humillara. Te vi comer sola y no hice nada. ¿Cómo puedes siquiera mirarme?». Me acerqué, me arrodillé junto a él y tomé su rostro como cuando era niño. «Porque eres mi hijo. Y los hijos se equivocan, pero también aprenden. No merezco tu perdón». «El perdón no se merece», respondí. «Se da porque se ama». Le limpié una lágrima que rodaba por su mejilla. «Pero escucha esto. Esteban, no puede volver a pasar. Tienes que aprender a valorar lo que tienes y a quien te ha dado todo». Él asintió llorando sin esconderse. «Lo siento, mamá.
Lo siento de verdad. Lo sé, hijo. Lo abracé, y en ese abrazo se mezclaron rabia, culpa, alivio, y un hilo tenue de esperanza. «Voy a compensarte, mamá», murmuró. «Sí sabes cómo hacerlo», respondí al separarme. Sus ojos se abrieron. «¿Te vas a mudar?», saqué un sobre de mi bolsillo, uno que llevaba guardado días. Hace años compré un pequeño departamento. 2 recámaras. Buena zona. La escritura está aquí, lo puse frente a él. Es tuyo. Pero con condiciones. Mamá, no puedo aceptar esto. Condición 1, vas a vivir solo. Quiero que te encuentres a ti mismo lejos de cualquier dependencia. Él tragó saliva y asintió. Condición 2, vas a trabajar. En lo que sea, pero con tu propio esfuerzo. Lo haré. Condición 3, cada domingo vendrás a cenar. Vamos a reconstruir lo nuestro despacio. Como familia. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. ¿Por qué haces esto después de todo? Porque eres mi hijo. Y creo en las segundas oportunidades, pero esta es la última. Abrió el sobre, leyó la escritura y respiró hondo. Gracias, mamá. No te defraudaré. Más importante, no te falles a ti mismo. Esa noche durmió por última vez en la casa. A la mañana siguiente, con una maleta y un par de cajas, se despidió en la puerta. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo. Siempre. Lo vi alejarse. Y cuando cerré la puerta sentí que mi hogar por fin me pertenecía de nuevo. La paz volvió como vuelve la luz en una habitación cerrada, lenta pero firme. Lorena Valdés fue condenada a 8 años, falsificación, fraude, robo. El historial de víctimas pesó en su sentencia. El señor Maldonado recuperó su dinero. Javier Ruiz, aliviado, inició su divorcio. Y yo volví a respirar. Pinté la casa. Cambié muebles. Borré cada rastro de ella. Convertí el estudio en un taller sencillo, donde empecé a enseñar diseño a mujeres mayores gratis, para que supieran que nunca es tarde para construir algo propio. Esteban cumplió su palabra. Cada domingo tocaba la puerta con flores o pan dulce. Comíamos juntos. Y con cada conversación fuimos reparando las grietas. Escribo esto sentada en mi jardín, mirando el limonero que Diego y yo plantamos hace 43 años. La brisa mueve sus hojas y el sol cae tibio sobre la tierra húmeda. Y comprendo algo que tardé toda una vida en aprender. La riqueza no es lo que posees, es lo que no permites que te arrebaten. Tu dignidad, tu paz, tu hogar, tu alma. Lorena quiso destruirlo todo, pero olvidó algo esencial. Las mujeres como yo no estamos hechas de días fáciles. Estamos forjadas en tormentas, y cuando la tormenta pasa, seguimos de pie. Más fuertes, más nuestras. A veces las historias no terminan cuando se cierra una puerta, sino cuando el corazón aprende a mirar de nuevo. Cada amor, cada pérdida, cada herida deja una marca. Y tal vez eso es lo que nos une, a aprender a sanar, a perdonar, a seguir caminando.